antes de empezar la clase. Ya, bien. Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia entonces, que es la número 49, la penúltima de la fase A. Ya, vamos a ver esta conferencia que va a explicar en el fondo el circuito que uno hace desde el absoluto hasta el absoluto. Y entender en el fondo que todo parte desde la unidad. Todo parte de la unidad. El 1. ¿Ya? No se ve bien. ¿Qué no se ve bien? ¿La lámina? ¿Veis la mano? Sí. Entonces, desde que uno sale del absoluto y por las diferentes etapas que uno va pasando, hasta que regresa al absoluto nuevamente como unidad. ¿Ya? Uno sale como una chispa y regresa como un sol. Sí, que se autorrealiza. Si es que hizo la obra. El círculo. Claro. No, el círculo lo van a hacer todos. Ah, ¿Ya? Pero si en el fondo, si regresa y no se autorrealizó, no pasó por esta etapa, regresa como una chispita. Tal como salió, con una tremenda vuelta, ¿sí? Porque esta vuelta, ¿cuánto durará? Millones de años. Por eso la primera virtud que hay que desarrollar es, ¿cuál? La paciencia. La paciencia. El que no tiene paciencia no, Es que nos recordamos para no sirve para el camino porque la vuelta es muy larga. la paciencia me está matando el mundo en todo caso. ¿Sí? Está matando el mundo. Bien, entonces, ¿cómo se llama esto? Naturaleza. La absoluta. Absoluto. ¿Ya? Todo parte del absoluto. ¿Qué es el absoluto? El ser de nuestro ser. Nuestra verdadera casa. Nuestro origen. De ahí somos. Estamos de paso aquí. Nadie se lleva nada. Solo la experiencia. La fuente, puede ser. ¿Perdón? Fuente. ¿También puede llamarse? La fuente. Claro, si usted quiere llamarle la fuente primaria, el origen, Dios. Dios, pero es el ser de nuestro ser. O sea, es el anciano de los días. Se le llama el anciano de los días, se llama, o el Dios de Dios. Porque cada una de estas chispas, en el fondo, ¿qué es lo que es? Es un Dios en potencia. Que salió del gran Dios. ¿Ya? Con el objetivo, lo que quiere el absoluto, lo que quiere es crear soles. Porque cuando este sol entra al absoluto, ¿qué pasa al absoluto? El absoluto se alimenta. Es el alimento del absoluto, son los soles que regresan allá. Los seres autorrealizados, los seres que comprendieron y que hicieron todo el camino. ¿Ya? Fernando, estoy un poco perdido. ¿De dónde empieza el círculo? ¿De la unidad hacia dónde? ¿Tira en torno a los... el círculo contra el reloj? Vamos bien la lámina. O sea, Allá. Sí. porque es más fácil. Si usted quiere decirle contra el reloj, Ya. para no ser contra. Busca el reloj. Es. Sí. ¿Ya? En ese sentido va. Tipo, sí, Entonces, del absoluto salen estas chispas. Se dice históricamente que el absoluto vomita chispas divinas. ¿Ya? Les dice, vayan a hacer el trabajo. Vayan a la escuela. Nutrients. Esta es una escuela. Cada cosa que nos ocurre en la existencia, buena y mala, es una enseñanza. Esas Nosotros son las vino a aprender. oleadas de vida. ¿Ah? Las chispas son oleadas de vida. Claro, si usted quiere llamarlo oleadas de vida, ¿sí? Pero se le llama, en el fondo, se le llama mónada. Es la mónada. Entonces el absoluto vomita estas mónadas. Que son, en el fondo, son chispas divinales. Potencialmente fuego. Son fuego en potencia, pero son chispas. Imagínense ahora los incendios que hay en el verano.
Muchos de ellos iniciaron con qué? Con una simple chispa, ¿no? Toda esa chispa para transformar un tremendo fuego. Bueno, eso le ocurre lo mismo acá. Salen estas chispitas del absoluto para hacer esta vuelta. Cuando no hacemos la tarea, damos vuelta y damos vuelta. Claro, cuando no hacemos la tarea, nos quedamos dando vuelta como por aquí. Nos volvemos arriba. Aquí podemos dar muchas vueltas. Después vuelve, pero chiquito, igual. Claro, y después de dar muchas vueltas, ¿cuántas vueltas puede dar aquí? 108. 108. Pero en total, Millones. Muchas. Pero existencia humana, ¿sí existencia humana? 324. 324.000. 324.000 posibilidades. Para que pase de aquí a acá. Porque el camino es por acá. ¿Ya? Pero si no, llega acá y se queda aquí en esta parte, ¿no? ¿Y hasta ¿Es dónde era necesario la dar todas las 108? vueltas en una estación, digamos, para pasar a la otra? ¿O? No. Usted aquí, hay unos que la hacen cortita. Bien. Y hay otros que estamos aquí. Y hay otros que estamos acá. Dando jugo. No hay caso. Tocando con el espejo. Van a entender. Y la 108 que nos dijo, ¿dónde? Se dan aquí. Ahí. Se dan en esta parte. La 300. Porque cuando empieza la primera montaña, ya empieza, se va saliendo de él. Cuando comienza a liberar su conciencia. Cuando comienza a liberar. Eso es lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Pero si no hace nada, es como... Si no hace, se queda como por aquí nomás. Y luego regresa al absoluto, toma otros caminos, pero igual va haciendo estas cosas, pero como la naturaleza es lo que se va haciendo a la vez que uno no hizo. Hasta que entra al purgatorio, y en el purgatorio lo limpian, lo tienen ahí terminando de limpiar un tiempo, y después ya ahora sí, entra. Porque el absoluto no puede entrar en nada sucio, porque es todo prístino ahí, es solo luz y belleza. Entonces nosotros venimos esencialmente de eso somos, esencialmente, luz y belleza, pero nos ensuciamos y nos ennegrecimos con un objetivo que es aprender. La maldad en la escuela. Aquí están los malos. Sí. ¿Mira los malos? ¿Ya? Aquí estamos. Sí, pues. Porque los malos que se dieron cuenta que son malos y quieren dejar de ser malos. En cambio, uno habla con la gente en la calle que está haciendo sus hermanos y tú eres malo. No, yo no soy malo, esto es por la libertad. ¿Me entiendes? Se justifica. Se justifica la persona. En cambio, cuando uno se da cuenta en realidad que carga la maldad dentro de uno, que carga la oscuridad, que carga el ego y que es un crecimiento del alma y que es un proceso que el ser quiso hacerlo vivir para liberarse, sacar la sabiduría y transformarse en un sol, todo cambia. ¿Ya? Todo cambia. Bien, entonces sale esta unidad y sale la mónada, sale como un santo a afirmar, el sí, que uno llama. El sí que es el Padre. Cuando uno dice sí, ¿cómo dice? Sí. La verticalidad. Porque el ser es la verticalidad. El ser es todo sí. El ser es un eterno sí. ¿Ya? Pero cuando sale esta mónada del absoluto, no puede mirarse a sí mismo si no se desdobla, si no tiene un parangón, algo con qué compararse. Yo no puedo decir, oye, yo soy alto, si nunca he visto un chico. ¿Ah? ¿Podría yo decir, oye, yo soy alto, si nunca vi a nadie chico? O más pequeño. ¿Podría decir, oye, yo soy feo, si nunca he visto a una persona súper bella? ¿Ah? Podría decir, no, esta persona es buena, si nunca he visto a nadie malo. Entonces, para poder comprender, uno necesita la dualidad, necesita el punto de comparación. Todo el ser, para poder existir en sí, necesita entonces desdoblarse en su dualidad, en su contrario opuesto, que es el no. O sea, la madre. El sí se desdobla en el no. Y ahí empieza el proceso de la creación. Todo parte de las dos fuerzas primarias, que es el 1 y el 2. El 2 sale del 1 al reflejarse. 1 más 1, 2. Entonces,
Aquí se le llama el santo afirmar, el Padre, santo afirmar. Y la Madre es el santo negar. ¿Y el no es lo contrario? No. No. Sí. Con el movimiento de la cabeza uno demuestra la verticalidad del ser y la horizontalidad de la madre. La madre es la naturaleza, es la creación, es lo que uno pisa, el espacio que pisa, es la madre tierra, la Pachamama, ¿verdad? Lo que nos sostiene, lo que nos nutre, la madre cósmica, ¿no? Lo que nos cobija, donde nos desenvolvemos y aprendemos, ella nos enseña, que la vida nos enseña, el compartir horizontalmente con las personas nos enseña. ¿Ya? Entonces, el padre se desdobla en la madre, o el sí se desdobla en el no. ¿Ya? Y ahí aparece el hombre, la mujer, el ser, el no ser, el sí y el no. Lo positivo y lo negativo. La dualidad, como también puede ser lo que nosotros conocemos como el yin y el yang. ¿Ya? Si uno ve el yin y el yang, el yin, y le pone al frente el yang. Leonardo da Vinci se entrenaba haciendo circulitos, ¿eh? Yo no me entrenaba. ¿Ah? Aquí están como todos. Y si nosotros los circunscribimos dentro de otro círculo más grande, y luego llegamos y le borramos esa línea de ahí, le borramos esa línea de allá, ¿te fijas? El yin y el yang sale del 3, del 1, del 2 y del 3, porque el 3 es el que contiene todo. ¿Ya? Entonces, el 1, que es el padre, luego se une con la madre. Y eso lo contiene la tercera fuerza. La tercera fuerza es la contenedora, es la unión del padre y la madre. ¿Ya? Entonces en esa aparece lo que es la Trinidad. Padre, madre o hijo y Espíritu Santo. El Padre como verdad, la madre como justicia o sabiduría. En realidad esta sabiduría tiene que estar aquí, no hay, ¿ya? Y el santo conciliar como lo útil, como el fuego. En realidad el poder tampoco, en realidad el poder debería estar aquí. Hay un pequeño detalle acá también, ¿ya? Hemos dicho Padre, Madre y Espíritu Santo, que son poder, luz y fuego. La tierra. Padre. Hasta aquí la dualidad era padre-madre. Padre, madre y Espíritu Santo. El Padre es el verbo, es la vibración, es el movimiento. La madre, que también es el hijo, es la luz, la justicia. Y el Espíritu Santo es el fuego. El poder del verbo. Voy a traer algo aquí. Yo también tampoco. Hacemos un experimento. ¿Alguien fuma?
¿No? Aquí uno. Yo tampoco. ¿Pero bueno? Tampoco. Es para entender el fuego. Este es uno, el Padre. ¿Ven? La unidad del Padre. ¿Ya? Y el Padre, ¿qué es lo que es? Es movimiento. ¿Ya? Pero para poder crear, Él necesita la justicia. Pero uno entiende la justicia de repente como netamente a nivel judicial, de los abogados, pero no entiende que la justicia también es lo justo. Y lo justo es, por ejemplo, mi mano me cae en el bolsillo justo. ¿O no? Justo. ¿Ah? La espada entra en la vaina justa. Porque si la vaina fuera, más encima fuera de papel, ¿qué pasaría? Entonces, para que sea justa, la vaina tiene que tener su material justo. ¿Entienden? Entender el concepto de justo en ese sentido, no solamente en el justo de justicia, de abogado, de equilibrio, sino también de que es lo que corresponde. Justo es aquello que corresponde. ¿Ya? Con sombrero. Y me cae justo el sombrero. No me cae el sombrero. No es para mí. No me entra tampoco, pero cuando me entra justo en mi sombrero, me lo pongo. Si yo agarro el movimiento del Padre y lo rozo en esa superficie, ¿prende? No. Si lo rozo en esta superficie, ¿lo prende? No. Si lo rozo aquí, necesito una superficie justa. Y aquí está el Espíritu Santo, el fuego. ¿No tiene sobre el fuego? El fuego nació del movimiento del Padre sobre una superficie justa. Si la superficie no es justa, no es fuego. Como el falo y el yoli. Como el falo y el yoli. Ahí entiende uno entonces que el Padre, como falo, tiene que entrar en el yoni femenino, porque eso es justo. Está diseñado para que el falo penetre justamente dentro del yoni femenino. No tiene que estar entrando en otras partes, porque no es justo. Y por lo tanto no hay fuego. Por lo tanto no hay creación, no está la Trinidad y no está el avance por aquí. ¿Se va entendiendo? ¿Ya? Es importante reflexionar estas cosas para entender, digamos, porque la idea de esta conferencia es que uno determine, se ubique. ¿Dónde estoy? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¿Dónde estoy? Cada uno. ¿Ya? Entonces, esa es la Trinidad. ¿Ya? La Trinidad. Las tres fuerzas primarias. ¿Pero de dónde nacieron? De la unidad que salió acá. ¿Ya? Entonces, luego pasa de la Trinidad, pasa al cuaternario. O sea, las fuerzas se van desdoblando. El 1 se desdobla en el 2, el 2 se desdobla en el 3, el 3 se desdobla en el 4. ¿Ya? Y llegamos al cuaternario. ¿Ya? Pero este cuaternario, en nosotros, para poder aplicarlo, necesitamos trabajar con lo que son los 4 rectos. ¿Ya? Cuando hablamos de cuaternario, para poder trabajar con este cuaternario, porque la mayoría de la gente lamentablemente se queda aquí nomás. No, ni siquiera trabajan con el cuaternario. Para avanzar aquí hay que trabajar con el cuaternario. O sea, uno tiene que ocupar los 4 rectos. ¿Ya? O sea, el recto obrar, el recto hablar, el recto sentir y el recto pensar. Y la secuencia de lectura es así. Porque lo primero es el sentir. Primero es el sentir. Claro, si tengo un sentido. Siento algo. Y ese sentimiento sube y me hace pensar. Ah, como en el. Claro. Centro emocional, Sí. siento, y esto va subiendo y me llega aquí y me hace pensar. Luego me hace hablar. Y luego actuar. Yo empiezo a sentir algo, cuando la persona se enamora, por ejemplo, empieza a sentir algo y le sube como una idea, uy, sí, sería bonito, ¿verdad?
oye, ¿a ti te gustaría compartir conmigo? Y se acerca y le habla y ¿ah? Se ríe, pero es así. El yo conquistador. Así trabaja. Uno lo yo que hay que darle, porque ese le cuesta morir. Peligroso. Sí, peligroso. ¿Ya? Entonces ese es el procedimiento. Recto pensar. Entonces, el pensamiento, ¿cómo tiene que ser? Recto. ¿Ya? Recto sentir. Recto hablar y recto actuar. Cuando la persona está trabajando así, con los 4 rectos, ya empieza a meterse por aquí. Y la mayoría de la gente no trabaja, no le interesa sentir en forma recta, no le interesa pensar en forma recta, no le interesa hablar en forma recta, ni le interesa actuar en forma recta. Eso es netamente verdad, hablar con la verdad. Pensar con la verdad, sentir con la verdad, no engañarse a nada así. No es mentira. Claro, para lograr eso hay que trabajar con las 3 cosas que dicen ahí, que en el fondo que es una forma de expresar la tríada, donde la tríada entró en el cuaternario, y esta tríada entra a través de lo verdadero, que es el Padre, ¿ya? Lo justo, que es el Hijo, y lo útil, que es el Espíritu Santo. Podría hacerse esos cuestionamientos. Claro, uno diría Esas 3 preguntas. las 3 preguntas. ¿Esto que voy a hacer es verdadero? ¿Es justo? ¿Es útil? ¿Esto que estoy pensando es verdadero? ¿Es justo? ¿Es útil? Lo que estoy sintiendo, lo que estoy hablando. Lo que estoy sintiendo, lo que estoy hablando. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es extraer la esencia de la tríada y meterla dentro del cuaternario para lograr los 4 rectos en el sentimiento, en el pensamiento, en el verbo y en la acción. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, cuando la persona ya aplica estas facetas del cuaternario y comienza a vigilar con autoobservación psicológica del centro emocional superior, comienza a vigilarse manera de sentir, comienza a vigilar su manera de pensar, comienza a vigilar su manera de hablar y su manera de hablar, en base a si lo que estoy haciendo es verdadero, útil o justo, entonces comienza el trabajo. Si no, no hay trabajo. Entonces, por eso les decía que la mayoría de las chispas que salen del absoluto y que entran en esto, en esta etapa, porque no todas las chispas inicialmente hacen esta ronda. Hay muchas chispas que en el fondo no se meten por esta parte de la oscuridad, ¿ya? Pero las que se meten en esta parte de la oscuridad, que quieren aprender, que son seres que tienen las inquietudes de aprendizaje, nos quedamos entrampados aquí. Pero cuando ya empieza uno a entender esto, entonces ya puede seguir avanzando. Y aquí pasa al quinario. Para pasar del cuaternario al quinario, entonces hay que trabajar con lo verdadero, justo y útil, y con los 4 rectos. Y todo eso se logra con la autoobservación psicológica. Inicia con la autoobservación. Si no hay autoobservación, no hay. Si yo no me escucho, si yo no reflexiono con lo que estoy hablando, si yo no digo después, oye, la embarré con alguien de hecho eso. Me voy a cuidar para la próxima porque se me escapó esa vez, pero ya no. La gente de repente dice algo a alguien y le da lo mismo. Se lo merece. Se lo merece. Se lo había dicho antes, sí. Cuando uno tiene que enfrentar una opción cualquiera, uno piensa las cosas. Piensa, ¿cierto? No, siente. Primero siente. Siente. Sí, el fuego nace. Y eso puede uno no, esto es lo que yo debo, o este camino, eso es natural que se dé, ¿verdad? Porque no va a pensar al tiro, no va a sentir. O sea, usted entienda que la expresión del yo parte desde acá. Porque el sentimiento, el centro emocional y el centro instintivo son como los dos trabajan en conjunto. Pero uno se enfrenta a veces a 2 caminos. Ante una decisión... Es que ese camino ya está acá. Ya, pero allá no... Pero todo partió acá.
Ya, pero hay un conflicto. Pero aquí, Ya. en el centro intelectual, Ah, el pensamiento. en el pensamiento. El conflicto es en el centro intelectual. Ya. Porque esas son las funciones básicas del centro intelectual inferior. ¿Cuáles son? Pensar. A ver, se me olvidó ya. Usted se la sabía así. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones básicas? Las funciones del centro intelectual inferior. Escuchar, entender, reflexionar, comprender y decidir. Entonces la decisión es del centro intelectual inferior, la decisión no es de acá. Aquí es la negación. No puedo estar sintiendo en ese instante. ¿Ya? Entonces, para poder detener la expresión del yo, mientras uno más abajo la detenga, mejor. Si no la detuvo aquí en el sentimiento, no la detuvo en el pensamiento y no la detuvo en el verbo, y después en el acto ya le va a ser difícil detenerla. Pero a lo mejor la puede detener aquí en el verbo, en el instante, se mordió la lengua, saber callar, o después hizo una introspección, ¿por qué le dije? No, ahí en la reflexión hay que escuchar, reflexionar. Por eso hay que cuestionar Claro. si cada sentimiento, acto viene de nuestro ser o viene del ego. Exactamente. Esa cuestión. Ese es el cuestionamiento. Esto que estoy sintiendo, ¿viene de mi ser o viene del ego? Esto que estoy pensando, ¿viene del ser o viene del ego? Esto que estoy hablando, ¿viene del ser o viene del ego? Y esto que quiero hacer, ¿es un impulso del ser o es un impulso del ego? Si es del ego, debe morir. Si es del ego, tiene que morir. Entonces, la mayoría de lo que nosotros sentimos, pensamos, hablamos y actuamos, ¿de dónde viene? Del ego. Sí, estamos así. Entonces, eso es interesante. Entender que aquí estamos. Mientras no hagamos esta cosita de aquí, entender justo, verdadero, útil, qué es lo que es del ser, qué es lo que es del ego, y el sentimiento, el pensamiento, la palabra y el actuar, no avanzamos. ¿Ahora sí? Pero y si se aplica lo justo, lo útil y lo verdadero, ahí se hace el equilibrio de los centros. Claro. Y ahí se ahorra la energía. Exactamente. Cuando se trabaja con esto, con este cuaternario, se logra equilibrar la energía de los 5 centros. Y cuando se empieza a ahorrar en los centros, hay un excedente. ¿Y ese excedente para qué sirve? Para la energía creadora sexual. Y para la fuerza del yo, para la fuerza de la mente divina, para eliminar el yo. Si no hay excedente, si se gastó toda la energía en cualquier cantidad de... No falta hoy en día, ¿o no? 1000 cosas. Ahí puede pasar el final. Ahí pasa el final, y ahí comienza. Para pasar de aquí a acá se necesita este trabajo con el objetivo de que comience la primera montaña, que aquí está el Génesis, comienza la primera montaña y todo parte del ahorro energético que se hace en los 5 centros cuando se trabaja con el cuaternario de equilibrio. O Y sea, empieza como la liberación de la conciencia. ahí empieza la liberación. De aquí para acá. De ahí en adelante. De aquí en adelante. Por eso les decía que la mayoría de las personas nos encontramos como en esta parte, no, aquí. Aquí nos quedamos justificándonos, mintiéndonos, Dando jugo. robando, dando jugo. Matando la naturaleza. Es a robar, que el mundo se va a acabar. Pero ya cuando viene ahí el chuta, estoy así, cuando entra la influencia del ser y ya, le hace, le advierte, le muestra, ahorra energía y esa energía le permite irse por este camino. Y entra al final. Y comienza la primera montaña. ¿A eso se refiere el materialismo, que el materialismo sería el ego? Claro, que el materialismo no tenga fuerza sobre mí.
Sí. Ah, bueno, sí. Todo lo que nosotros hacemos es por materialismo. El materialismo retiene mucho tema. Sí. Todo, hasta la fornicación es materialismo. Porque la palabra materia significa mater, de la I a la A. O sea, mater, la materia, que va desde la I, que es aquí, a la A, que es aquí abajo. Y la fornicación es botar la materia. Entonces uno tiene como el materialismo lo tiene como, no, este que quiere ganar más dinero, que es egoísta. No, exactamente. Pero Nosotros cuando hablamos de conceptos de materialismo, es toda la fuerza del yo que tiene para robar la energía. Claro. ¿La energía de quién? De la madre, de la mater. Materia entonces se creó con ese sentido. Claro. La palabra materia. Claro. Medida conciencia. ¿Ya? Entonces, aquí comienza el Génesis, porque ahorró la energía, ¿verdad? Comienza el Génesis, comienza la primera montaña. Como ahorró energía y trabajó en los yoes y eliminó un yo en particular para iniciar todo, ¿cuál es? La fornicación. Claro, o sea, aquí yo fornicario. El yo fornicario. Como eliminó el yo fornicario, que el yo fornicario es el yo que más acarrea la materia y la bota, la expulsa. Porque le gusta. Y comienza a ahorrar, despierta, ¿ya? Y crea y levanta las serpientes. Y va creando los cuerpos. ¿Cuál cuerpo primero? Regenera el cuerpo físico, regenera el cuerpo vital, crea el cuerpo astral, crea el cuerpo mental y crea el cuerpo causal. El que tiene su cuerpo astral, físico, vital, astral, mental y causal, aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Vais a ver? El hombre verdadero. Un hombre. Es como ¿Quién es el hombre entonces? Es como el dibujito de Leonardo. Claro, este es el hombre de Vitruvio. Leonardo da Vinci. Sí, pues. Es que él sabía todo esto. ¿Ya? Entonces, ahí se forma el quinario, donde adquiere el alma humana, porque pertenece al cuerpo causal, el cuerpo causal que es el alma humana, que quiere conquistar al alma divina, que está aquí. Yo no puedo pegarme el salto desde aquí, desde mi centro instintivo, a conquistar mi alma divina, no, porque estoy ascendiendo, subiendo por la escalera. Esto es la escalera. Esa es la escalera del cielo. Esta es la escalera del cielo. No es la de Pink Floyd. Pero algo han visto en la Sí, bueno, significado. En un triángulo. Torcido. ¿Ya? Y llegó acá, entonces creó su alma, una alma humana, entonces el siguiente paso es fusionarse con su alma divina. Entonces necesita, aquí es cuando se transforma en un hombre y va a regenerar el cuerpo físico, el cuerpo vital. Cuando despierta la serpiente del cuerpo físico y llega hasta aquí, ¿qué es lo que le dicen en los mundos internos? Bienvenido al éxodo. Oh. Bienvenido al éxodo, le dicen en los mundos internos. ¿Va a haber un éxodo? Sí, pues sí. Va a haber un éxodo. ¿Y qué se necesita para ser parte del éxodo? ¿Pertenecer a algún grupo? No. Ser puro. ¿Tener alguna luca en el bolsillo? No. Haber despertado la serpiente del cuerpo físico. Y que llega aquí. Cuando llega aquí le dicen, bienvenido al éxodo. Y después sigue ascendiendo su serpiente del cuerpo vital y llega aquí. Y cuando llega aquí, ¿qué le dicen en los mundos externos? El ser le dice, de ahora en adelante
yo me encargo de tu sustento. Y ahí se olvidó del problema de la mayoría de nosotros, que es el problema. Bueno, en todo caso no hay que verlo con ese sentido, porque yo voy a superar todo esto para no tener problema o no sé si... No, pero es algo que va a hacer. Claro. Quiéralo usted o no quiéralo, se le va a dar. Y más que nada vivir digno. Sí. Pero igual es importante entender, porque cuando nosotros fuimos expulsados del Edén, ¿qué nos dijeron? Te ganarás el pan de diario con el sudor de tu frente. Y cuando la persona levanta su cuerpo vital, ¿a dónde regresa? Al Edén. Vuelve a donde lo expulsaron. Entonces le quitan ese karma. ¿Bien? Porque ahí están trabajando solamente por el ser. Claro, está trabajando por el ser. Y ahora en adelante aquí trabaje para mí nomás. Cree, levante su serpiente. El ser le dice, así como la hizo con la 1 y la hizo con la 2, hágala con la 3, la 4 y la 5. Y una vez que la haga aquí, de aquí para acá me encargo yo. Por eso que los maestros no tienen nada. ¡Nada! Porque no tienen por qué tener ¡Nada! Nosotros tenemos miedo, por eso tenemos auto, Sí, tenemos casa, exactamente. Y jubilación, y buscamos ahí la comodidad, Y preocupación. preocupaciones. para que no me falte nada. Claro. Los médicos, Sí, Por miedo. seguro se plantilla. ¿Cuál es el orden de los cuerpos físico, vital, astral, mental y causal? Perfecto. ¿Y puede explicar eso la alma humana y el alma divina? Sí, pues ¿Cuál allá es la vamos. diferencia? Es que todavía no llegamos. Ah, ya, pero Ya. Porque está quinario entonces aquí. ¿Ya? Este se llama hombre verdadero. ¿Ya? Como pusimos en el objetivo de la conferencia, es explicar qué es un hombre verdadero, qué es un superhombre y qué es un hombre absoluto. Entonces, hombre verdadero es el hombre que terminó la primera montaña. ¿Ya? Pero cuando está aquí, en determinada parte de la primera montaña, al final de la primera montaña, cuando está creando su cuerpo, ¿qué cuerpo? Cuerpo causal. Cuerpo causal. Cuando va a crear el cuerpo causal y terminó de crear el cuerpo mental, ahí le hacen elegir el camino. ¿Ya? los dioses tentadores del Nirvana. Ahí aparecen los dioses tentadores del Nirvana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la persona va desarrollando, aquí va desarrollando facultades. Cuando despierta una serpiente, tiene clarividencia, oído mágico, muchas facultades, el cuerpo vital, muchas facultades. Cuando despierta el cuerpo astral, muchas facultades, pero cuando entra el cuerpo mental, ¿qué pasa? Le quitan todo. Le quitan todas las facultades. Ya no tiene facultades. Y Bueno, tiene que hacer toda la creación de su cuerpo mental sin facultades. ¿Por qué? Porque los peores demonios están en la mente. Porque los peores demonios están en el mundo mental. Entonces, si él tiene facultades y está trabajando esa, lo más probable es que los demonios del mundo mental Los brujos se lo tuercen. se lo tuerzan. ¿Será qué? Se lo tuerzan. Lo den vuelta. Lo den vuelta, como ha pasado con algunos seres que nosotros hemos visto que al final terminaron oscurísimos. En la prueba más fuerte. Claro. Esa es la transición de la En el mundo mental, pues el mundo mental está ahí, es una cosa complicada, porque ahí están los peores demonios, están en el mundo mental. ¿Ya? Entonces, pero cuando va a ingresar a la creación de su cuerpo causal, aparece el guardián del umbral del mundo mental, del mundo causal, y ese guardián le dice, mira, todos estos poderes son tuyos, y ahí le pasa, le devuelve todos los poderes. Maravilloso. Y le dice, y tienes que elegir el camino. ¿Cuál eliges? El camino directo, y el camino directo va desde aquí, entre el corazón y el centro motor, hacia el centro motor y la malla, o desde aquí hay una salida por la tangente, que se llama la espiral de Nirvana. ¿Quién elige este camino?
El sangre. El set tiene que elegirlo. El set. El set tiene que elegirlo. El set. ¿Ah? El set. El set tiene que elegirlo. ¿Ya? La mayoría, ¿cuál elige? El Nirvana. De mí que me busca, uno me encuentra, de mí que me encuentra, uno me sigue, de mí que me sigue, uno es mío. La mayoría se va por la tangente. Y esto es traición al ser. En realidad el camino es este. Y este es el camino que elige el camino directo, el camino de la cristificación, donde tiene que seguir subiendo. ¿Ya? Y de aquí entonces, de este quinario, pasa al cenario. ¿Ya? Y aquí está la fusión del alma humana con el alma divina, que son en el fondo dos triángulos invertidos. Un triángulo que sube, blanco, y un triángulo que baja, negro. El que sube, ¿quién es? El alma humana. Y el que baja, el alma divina. ¿Qué son cada uno? ¿Mm? ¿Qué son cada uno? ¿Cómo que son? No sé. ¿Mm? ¿Qué? Una es buena y otra mala. ¿Por qué es negra la divina? ¿Son? ¿Ah? ¿Por qué es negra la divina? Porque está la dualidad. Claro, porque usted tiene el concepto de negro como malo. Pero no es malo. El negro no es malo. ¿O es racista? ¿Ya? Entonces está la dualidad ahí, pues. Cada uno tiene su encanto, cada uno tiene su sapiencia, cada uno tiene su sabor. Pero como que dentro de nosotros hay dos almas. Sí, Una son nunca, parte. una nunca ha caído. Nunca ha caído. ¿Dónde está? En el mundo superior. Claro, está en la sexta dimensión, aquí. Y nuestra alma humana cayó. Cayó de aquí para abajo, cae. Estas dos serpientes nunca han caído. El alma divina y la del ser no han caído. Por eso, cuando regresa un maestro a esta altura y encarna, ¿usted cree que lo aplauden en el mundo interno? No. Ahí está tu trono que dejaste botado hace todos estos millones de años. Ocúpalo nuevamente. Volvió nuevamente, pero ahora viene con más sapiencia, viene con más sabiduría y por lo tanto puede seguir escalando y llegar a niveles más elevados todavía. ¿Ya? Entonces, el alma humana es la que está subiendo, jalando para arriba con el fuego, y el alma divina es la mano que la tira desde arriba, que no ha bajado, que le está ayudando. ¿Ya? Esta fusión del alma humana y el alma divina, aquí, a este nivel, en el inicio de la segunda montaña, solamente se da en una forma, dijéramos, incipiente. Porque la verdadera fusión del alma humana con el alma divina es aquí, en la tercera montaña. Pero aquí ya empieza a darse. Empieza a formarse. Entonces, aquí, en este, donde está el matrimonio perfecto. ¿Qué es lo que es el matrimonio perfecto? La unión de las almas. ¿Cuál es el alma gemela? La alma divina. ¿A un diablo qué le toca? Una diabla, ¿no? No, o sea, a los diablos nos toca el diablo. ¿Ya? Entonces, mientras uno ande buscando la perfecta, se pierde, ¿no? Si la perfección no hay que buscarla afuera, la perfección hay que buscarla adentro. Y dentro de uno, no dentro de los demás. ¿Ya? Entonces ahí está el matrimonio perfecto y se llega aquí con un 84% de conciencia.
Sí, 84% consciente. Ahí no toma, deja la pareja. No. Todavía no. En la parte que... Sí, más adelante. ¿Ya? Entonces se entra a la segunda montaña con un 84% de conciencia. A la segunda. Sí. 48% se obtiene con el cuerpo físico. Si al cuerpo astral le sumamos 24, ¿cuánto es eso? 72. Ya. 72. Y si a ese 72 le sumamos 6 más, 78. Y si le sumamos 6 más, ahí está. Y 84 idéntico a 84, una comprobación matemática. ¿Ya? Por leyes. 48, los 24 del astral, los 6 del mental y los 6 del causal. ¿Ya? La cosa es que llega aquí con un 84% de conciencia. Comienza la segunda montaña. ¿Cuál es el objetivo de la segunda montaña? Claro, morir. ¿Ya? La primera montaña, el nacimiento, es formar al hombre verdadero, es recuperar de las aguas, es el Génesis. La primera montaña del Génesis, Moisés, en la que él salvaba las aguas. En la primera montaña se recibe el bautismo. ¿Cuándo se recibe el bautismo? Cuando se elimina el reposo interno. ¿Cuándo uno es bautizado? ¿Al nacer? ¿Al nacer? Al ser aceptado por una religión. Cuando se derrama agua en la cabeza. ¿Cuándo se derrama agua en la cabeza? ¿Y cuándo derrama usted agua en su cabeza? Cuando sube la serpiente. Cuando sube Hasta acá. la serpiente, cuando suben las aguas seminales y llegan hasta aquí, usted es bautizado. El bautismo es un pacto más que sexual. Entonces, aquí la persona ha sido bautizado, ha sido confirmado en el cuerpo vital. Y en sí todos esos trabajos corresponden a la primera montaña. La confirmación cuando algo ponen aquí es que nos están sellando el tercer ojo, por otra fuente Lo que haga usted acá o lo que hagan los demás, nosotros no. A nosotros nos interesa es saber lo que significa realmente eso y cuándo se obtiene. Pero la confirmación aquí, por ejemplo, la católica, es cuando ponen aquí algo, no sé, no es ceniza porque eso para la sangre. Óleo, no sé qué cosa ponen aquí. Y eso digo que eso nos sellan ahí el tercer ojo. Claro, o sea, provienen en realidad de toda la simbología del trabajo sexual, pero se ha quedado en algo netamente físico. Así que uno puede prescindir de esas cosas, porque lo que realmente uno busca es en realidad el verdadero bautismo y la verdadera confirmación que se obtienen acá. ¿Ya? Entonces entró con el alma humana y el alma divina, entró a trabajar en la segunda montaña con la fuerza del Cristo, objetivo en el centenario, recuperar hasta el 99% de conciencia. O sea, 84 más 15, 99. La segunda montaña aporta un 15% de conciencia y ese 15% de conciencia está en los yoes causa. Como la raíz misma del... La raíz misma del yo. ¿No? Entonces, la segunda montaña que va de aquí y acá, que corresponde solamente al septenario, solamente se logra con el nacimiento del Cristo. Nadie puede cruzar o trabajar en la segunda montaña, nadie puede lograr el septenario, que si ustedes se fijan, el septenario
es la fusión del hombre con la tríada. ¿Verdad? Es la unión de la pentalfa con la tríada. Ese es el escenario. Porque este ya tiene su tríada. Ya encarnó a su tríada Atman, Budis y Manas. Le dije que el viaje era largo. El escenario es la Navidad interior. La Navidad interior, claro, aquí era Navidad interior. Aquí nace el Cristo, camina por Tierra Santa, hace milagros, maravillas, echa los mercaderes del templo. Eso de echar los mercaderes del templo simboliza eliminar los yo de causa. Es crucificado, es traicionado, muere y renace. Todo lo que hizo el Maestro Jesús hay que hacerlo aquí, en este lapso, en este escenario, para recuperar ese 15% de conciencia. Es la fusión del hombre con... Es la fusión del hombre con la tríada, porque es la fusión de la estrella con el triángulo. Mire, no tengo rojo, pero... ¿Ya? Y aquí está la integración del ser. Se integra el ser. Esta es la integración del ser. Conciencia liberada e integrada. Se sale del caos. Y se empieza a formar el sol. Pues, ¿sí? En el fondo lo que se está formando es un sol. Un hombre perfecto. Porque aquí se es un superhombre. ¿Quién es el superhombre? Cristo. El Cristo es el superhombre. En el principio del Apocalipsis también, ¿no? Claro, aquí comienza el Apocalipsis. La segunda montaña es el Apocalipsis. Aquí. ¿Qué quiere decir Apocalipsis? ¿Qué pone los dioses? Apocalipsis significa fin por el fuego. Apocalipsis es fin por el fuego. Porque aquí se llega al fin. ¿De quién? De los yo causa. ¿Y quién los elimina? El Cristo. ¿El Cristo quién es? El fuego. Es el Inri. ¿Ah? Es el fuego electrónico del Kundalini. Por eso que la madre y el hijo es lo mismo. Y uno le pide a la madre, elimíname este efecto, pero el Cristo, en la segunda montaña, él se encarga de él. Es la misma fuerza de la madre, pero con una labor diferente. Claro, y más certera, va directo a la raíz del ego. Por eso que la primera montaña se pasa con el ego a medio sancochar. Y en la segunda montaña, por eso que la segunda montaña es la montaña de la muerte, del Apocalipsis, fin por el fuego. Y aquí se es superhombre. Se llega al 99% de conciencia. Y se entra a la tercera montaña con el objetivo de hacer las últimas 3 grandes trabajos, son las hazañas de Hércules. ¿Ya? Las 12 hazañas de Hércules están relacionadas con este camino. Y las últimas 3 grandes labores de Hércules son de la tercera montaña. 1, 2 y 3. Que significa el Cristo fusionándose con el Espíritu Santo, el Cristo unificándose con la Madre y el Cristo unificándose con el Padre. Porque en el fondo lo que está haciendo el Cristo, ¿qué está haciendo el Cristo? Está unificando todo en un... Porque aquí tiene que llegar... Porque actualmente estamos liberados. Claro, pues, tenemos que llegar a la unidad. Porque del absoluto se sale como unidad y al absoluto se regresa como unidad. ¿Y quién unifica? ¿Quién unifica? ¿Ah? Una unidad sólida. Claro, A cada uno. una unidad múltiple perfecta. Por eso se llama unidad múltiple perfecta. Y ahí se supone que se va transformando en figura en un sólido. Claro, en un sol. Un sólido sólido. Claro. En un sol. Y ahí ya entra el absoluto y actualmente liberado. ¿Ya? Entonces aquí entra a los tonarios. La tercera montaña, de aquí hasta acá, ¿qué porcentaje de conciencia tiene que
recuperar? ¿Y cuál es ese 1%? Dejar el sucesor, como dijo usted, dejar un discípulo. Sí, del octonario es dejar un discípulo como una de las labores. ¿Ya? Es una de las labores, porque eso significa una obra de amor, porque la tercera montaña es el sacrificio por la humanidad. No hay tercera montaña si no hay sacrificio por la humanidad. ¿Y en qué consiste el sacrificio por la humanidad? En enseñar a los demás. Si la gente está entrando al abismo así por montones, y uno tiene toda la enseñanza y sigue en la casa viendo tele. Entonces no. Hay que decir, no, pues mis hermanos están muriendo, están entrando al abismo. Entonces hay que enseñarles. Y sale a enseñar, ¿y quién lo escucha? Nadie. Por eso hay formas de enseñar. Siempre que algo queda. Sí, pues. Siempre va a haber uno que va a escuchar. Siempre va a haber alguien por ahí. Que uno no se preocupe. No hay que meterle así. No hay que. La tarea. En buscar ese discípulo hay maestros que se demoran poquito y hay otros que están millones de años y todavía no lo encuentran, todavía no lo logran. Porque tienen que dejar un discípulo que esté también en la Avanzado. segunda montaña. No le sirve a uno que esté por aquí. Se pierde. Claro, este que está aquí en cualquier momento se va por la tangente. Sí, pero más probable que se dé por la misma. En cambio este que ya entró acá ya es uno que va derechito. Cuando entra el Cristo al corazón del iniciado, ese ya es un futuro solo. Déjalo nomás. Por eso dice, el SAC dice, usted haga esto y de aquí en adelante me encargo yo. Mando a mi hijo y Porque Cristo elimina las causas del error. todo. Él va con su lupa y ¿quién mira? Pillé aquí uno, pillé otro y vamos, dale. No, el superhombre. Superhombre no es ese que vemos en la tele ahí en las películas. Por eso le pasó a ese que se cayó en caballo todo inválido. Por suplantar, es el karma, por suplantar al Cristo. Claro. Exacto. Por jactarse. Por jactarse de algo que nunca vas a poder lograr. Claro. No de esa forma, al menos. Cristo también. Ese mismo. ¿Ya? Entonces, aquí ya logró la muerte de los yo causa. Llega al 99% de conciencia, entra entonces aquí, el Cristo trabaja con el octonario, que son 2 cuadrados perfectos, ¿ya? Conseguir el discípulo. El Cristo en el fondo se fusiona o se traga al Espíritu Santo. Y ahí donde aparece la serpiente que se muerde la cola. ¿Quién simboliza eso? Claro. ¿Ya? Porque en el fondo todas las partículas del ser, el Espíritu Santo, la Madre y el Padre, en el fondo son partículas del ser, pero son parte de sí mismo. Pero él tiene que como que reconectarse, porque por aquí estaba medio digregado. Estaba en la escuela, aprendiendo de los errores y todas esas cosas. Aquí se funciona con el Espíritu Santo, aquí se funciona con la Madre y rompe la mecanicidad, porque todo esto, como salió del absoluto y entró en lo de las leyes, creó principios mecánicos y la mecanicidad tiene que romperse. La única forma de ser absolutamente libre es no tener ningún principio mecánico, y no uno es muy mecánico, ¿o no? Se levanta a la misma hora, toma el mismo desayuno, hace las mismas cosas, toma la misma ropa, camina por las mismas calles, ¿no? Dice las mismas palabras, cuenta la misma historia que te cuento. No, se pone. Entonces, esa mecanicidad del yo, porque el yo es mecánico, tiene que romperla acá. Se rompe la mecanicidad de la vuelta, porque fue una vuelta muy larga. ¿Ya? Y aquí Cristo se une con Lucifer y se fusiona para encontrar al Dios Madre. ¿Quién es Lucifer? Lucifer, ¿no?
Lucifer. Luz bella. Una luz que se apagó. Luz y fuego. Lucifer es la madre divina. La madre unida con el Espíritu Santo. No, Lucifer es la madre divina, ¿ya? Que su nombre viene de luz y fuego. Es la dadora de luz. Como el entrenador psicológico. El entrenador psicológico. Vale. El entrenador psicológico. ¿Qué quiere decir eso? Que lo prueba. ¿Quieres fuego? Ya, pero a ver, primero pásate esta prueba. Y le tira pruebas. Pruebas de dificultad económica, pruebas que lo insulta, pruebas que le ponen una persona muy seductora, encantadora, que le hace todos los ojitos habidos por haber. A ver si cae o no cae. Ese es Lucifer, el entrenador. La tentación es fuego, el triunfo sobre la tentación es luz. Si yo quiero luz, tengo que ser tentado con fuego. Si no hay tentación, no hay demostración. Yo puedo hablar maravilla de virtudes. No, yo soy súper casto, soy... supieras tú. ¿Me entiendes? Yo puedo hacer una descripción maravillosa de mi persona, pero cuando me ponen la cosa al frente, ahí ve cuánto calza. El ser de seres, En la cancha se fuente lo gallo. femenino y masculino. Claro, no tiene sexo. Pero aquí no hay lugar para la interpretación de la Virgen María. Con la Virgen María, la madre divina. Es la madre Es la divina. madre Es la madre divina. divina. Tonantzin. Tonantzin, Isis, Insoberta, Rea, Ya. Isis, Para las Castaliana. diferentes civilizaciones. Son diferentes formas de demostración de la madre divina. Imagínense, Artemisa y Lucifer, más encima. Por eso que había una antigua escuela que decía que eran satánicas porque adoraban a Lucifer y todo. ¿Por qué? Y Lucifer, si usted lo ve, tiene seno y todo, como un macho cabrío, y representa ese poder. Porque si la madre a uno lo va a tentar, no va a llegar angelicalmente ella, pues, no. Llega con todo, es como un atuendo que se pone ella para a ver si soy bravo. Por eso se dice que el cielo es para los valientes y se toma por asalto. Si uno no es capaz de ser valiente y enfrentarse a su propia bestia interior, nunca vas a sacar nunca la luz de ninguna parte. El apego, el miedo. Sus deseos, ¿eh? Sí, siempre va a ser víctima. Muy bien, se toma para los valientes y El cielo es todo asalto. Y se toma por asalto. Por asalto. Por asalto. Un asalto. ¿Ah? Llegar al cielo. Así hay que llegar al cielo. Yo veo Uno no llega así. Permiso, vengo a tomar. Permiso, venga, yo no, ¡pa! Yo. Aquí vengo yo. voy a tomar poder. ¡Wow! Me siento, ¿no? Así, valientemente. Claro. ¿Dónde está mi puesto que lo abandoné hace 3.500 millones de años? Ahí está, ya gracias. ¿Entiendes? Eso. Como llegar a su casa. No, claro, es como llegar a la casa. la comida. Es como llegar a la casa. Hay que robarle Viendo todo. Hay que robarle el fuego al Hay que robarle el fuego al diablo. Entonces, cuando le roba el fuego al diablo, Lucifer obtiene la luz. Ahora, claro, hoy en día hay muchos grupos, escuelas satánicas y todo que no comprenden esto y que en realidad son verdaderas entidades de la Biblia, ¿ya? Pero originalmente habían, en la Edad Media, por lo cual fueron quemados y todo, muchos grupos que conocían esto y que trabajaban correctamente. Hay que entender cada cosa en su lugar. Se discriminaban por la ignorancia. Claro, la ignorancia, exactamente. Yo imaginaba por miedo de, Claro. de que la gente no se descubriera. Exactamente. La luz. Exactamente. Claro. Si las brujas anteriormente, supuestamente, bueno, eran las más inteligentes, las que quemaban y los Claro. Sí, ya tenemos cada uno que hablamos del yo brujo. Bien, entonces aquí, ¿ya? Y este es el novenario, 9 puntas, y luego se pasa al denario, ¿ya? El 10. Si uno ve el 10, el 10 es el falo y el yoni. Y si yo meto el falo en el yoni, ¿qué es lo que aparece?
el símbolo del sol, el hombre absoluto, el sol. Dios Padre entró en Dios Madre y se fusionó en una sola y llegó a la unidad. Múltiple perfecto. Se integra el ser. Se integra el ser, se integra. Integra el 100%. Ahí el 100%, porque este 1% que faltaba, ¿quién era? El Padre. Pero cuando entra el Padre, cuando el Cristo, porque el Cristo se va fusionando, esas son las 3 últimos trabajos de Hércules. De Hércules. Hércules es el Cristo. Pues. Sansón, ¿quién es? El Cristo. Son representaciones. Son representaciones. David, ¿quién es? El Cristo. Enfrenta a Goliat. Goliat, ¿quién es? Yo causa. Gigantesco, pero conmigo no va. Soy chiquitito que no vaya a ver. ¿Me entiendes? Claro, esa es la fuerza de Cristo, invencible. Porque tiene un poder increíble. De voluntad. Es el Padre que penetra en todo y Claro. integra todo. Claro, entonces el Cristo primero integra con el Espíritu Santo, el Cristo integra con la Madre, que la Madre es Lucifer, la integra, y luego integra con el Padre, y integra todo. Y ya entonces puede como unidad ingresar al absoluto como un hombre absoluto, como un sol. Ha nacido un nuevo sol, dio la vuelta y regresó. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Aquí en el novenario? Estamos en la U de unidad. Salimos a recién. Vamos arriba. Esa es un poquito la reflexión. ¿Verdad? Entonces, una vez que se forma este sol, podríamos decir que se forma galaxia y todo eso. Cuando da la vuelta una vez, hace la obra una vez, él puede ser un conmutador de planetas. Pero usted le dice, no, ¿sabe qué? Quiero más sabiduría. Se lo tira otra vez. Va varios millones más de años ahí, barrándola. ¿Cómo se cae? Por el sexo. Toma otra pareja. Claro, toma pareja y de repente empieza a fornicar y va. Y se cae. Y cae hasta aquí se queda. Hasta que llega un momento que el ser le dice, ya está bueno, vamos por arriba. Empieza a creer. Cae el doble. Y llega otra vez. Segunda vez. Ahora puede crear un sistema solar. Es un combo creador del sistema solar. Un tiempo ahí y después se le dice, oye, quiero más sabiduría. Vamos. El doble, vamos. Por eso que las personas malas, uno no tiene, oye, que es malo, nada, calladito nomás. Se puede ser un ser gigante que está aprendiendo en este instante, la maldad. Calladito nomás uno, no tiene idea. No jugar. ¿Qué pasa cuando quedan en el nirvana como no salen de ahí? No, malditos magos negros del nirvana, me dice Jesús. Tentadores que no entran ni dejan entrar. Porque cuando están aquí, un maestro está aquí, va a tomar el camino directo, aquí en la elección, aparecen, no, le dicen, no tomes el directo, ven para acá, que lo pasamos chévere. Ese es muy difícil, vas a sufrir mucho. Ellos no pueden devolverse. Happy hour. Ellos no pueden devolverse. Sí, pues sí. Ellos para devolverse, sí, pues sí pueden devolverse. El nirvana cierra sus puertas y abre sus puertas. El nirvana actualmente tiene sus puertas cerradas, pero las va a abrir cuando inicie la nueva raza. Y van a salir nuevamente estos seres, nuevamente a ver ahora si la hacen. Se cristifican. Pero el problema está en que cuando uno ingresa al nirvana, crea una recurrencia, que es una tendencia a hacer lo mismo. Una redundancia. No, la palabra es recurrencia. Es la palabra recurrencia. Vale. Crea una Y recurrencia. de ahí donde nacen los déjà vu, puede ser, ¿no? Que de repente uno dice, oye, esta orilla. No, es otra cosa. Sí. No, yo iba a decir respecto a la espiral del nirvana, se podría decir que Jesús fue tentado a esa espiral cuando tuvo 40 días, 40 noches. Claro. Ahí se le apareció. ¿Quién se le apareció a Jesús ahí? Lucifer, él estaba aquí. Le dijo, Itabao, le dijo, todos estos reinos serán tuyos si te arrodillas y me adoras. Y Jesús
simbolizando esta fusión, le dijo: Satán, Satán, escrito está, a tu Dios no tentarás y solo a Él obedecerás. Somos uno. Claro. No me tientas. Venga. Luz, como dice el maestro Samael, luz y sombra en antítesis armoniosa marcan un completo dualismo cuya síntesis es la sabiduría. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la sabiduría? Es la armoniosidad entre la luz y la sombra. Si no hay sombra, no hay luz. Porque ¿cómo puedo decir esto es luz si no conozco la sombra? ¿Cómo puedo decir, oye, yo veo la sombra si nunca he visto la luz? La sabiduría es el que realmente sabio conoce el mal, pero no porque lo leyó, sino porque lo vivió. Exacto. Entonces, si alguien está viviendo con malo, callado nomás, que se está haciendo su curso. Tranquilé. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Como el segundo. ¿Cómo Belcebú? Sí. Que se revolucionó y está ahora luchando por liberarse. Entonces, esa es la vuelta. ¿Ya? Y ahí se funciona. Y el símbolo del sol es un símbolo sexual. Porque la luz del sol, ¿de dónde sale? Del sexo. Por eso que te dice que todas las religiones tienen un origen sexual. Por eso que el peor, lo que más hunda al ser humano es el mal manejo de la energía sexual, la hipersexualidad. Está mostrando el reloj. Eso. Es lo que se está viendo en las calles. Es lo que se está viendo en las Es lo que se calles. está viendo en las calles. Es lo que creo, ¿verdad? Es lo que se está viendo en las calles. En todas partes. La hipersexualidad nos tiene pero heavy. Perdidos. ¿Ya? Pero si uno ve la hipersexualidad de los demás, también uno, aquí la hablamos como para entender, pero tampoco hay que, no, callar nomás, deje que él está haciendo su curso, ella está haciendo su curso, que termine su curso nomás. Después va a aprender. Lo importante es cómo está acá yo, dónde estoy aquí. Justo y verdadero. ¿Eso? ¿Ya? Ok, muchas gracias, quedamos aquí.